Muy buenos días. Hoy, como Movimiento Social Afrocolombiano, continuamos con nuestros programas que hemos venido realizando desde hace unos meses. Hoy tenemos una invitada, como todas, muy especial, Enid Cristina Mosquera Lozano, una mujer que tiene que ser reconocida no solamente en Colombia, sino en el contexto internacional, como una de las mujeres que presenta las mejores condiciones para ser entrevistada. Es una maestra, es una educadora, es una mujer activista, es una mujer conocedora del arte, la cultura. Y por lo tanto hoy vamos, en Cristina, buenos días, vamos a desarrollar muchísimos temas que pienso que si los desarrolláramos todos tendríamos que estar aquí muchísimas horas. De entrada vamos a empezar con el tema de educación en Cristina, reconociendo que como rectora de una de las instituciones de educación en Cali, tienes mucho conocimiento del mismo. Y arranquemos de una, dándote las gracias por estar aquí y que nos contaras, Enid, como mujer, como educadora, como mujer chocuana, como colombiana, como mujer amante de esa estética afro, que nos contaras, Enid Cristina, hoy cómo es la educación en Colombia. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Licenia, gracias por la invitación. Bueno, la educación en Colombia, nosotros como rectores, y te hago como una aclaración, yo soy una rectora etnoeducadora. Sí. Tú sabes que aquí en Santiago de Cali tenemos 26 instituciones tipificadas como afrocolombianas. Yo soy una de esas 26 rectoras. Y bueno, la educación en Colombia, como estabas preguntando, es un tema que a nosotros como rectores nos convoca para contarles y mostrarles no solamente a la gente de Cali, sino del mundo, que cada día le estamos apostando por mejorar la calidad de la educación. Que tenemos diferentes como tipificar las divisiones, porque así tenemos que llamarla, como las divisiones de la educación, y una de las menos, diría yo, por las cuales nosotros nos vemos muy afectados es la parte de la educación afrocolombiana. Nuestros estudiantes y los colegios públicos y privados de Colombia le están apostando por mejorar la calidad de la educación, por mejorar las pruebas PISA, por mejorar las pruebas ICFES, porque tú sabes que a través de esas pruebas es que nos miden, exactamente, nos miden no solamente a las instituciones, sino a los estudiantes y a nosotros en Colombia, ¿no? Pero pudiéramos decir, Cristina, que en Colombia el indicador de cobertura, estamos bien en ese indicador en cobertura. Y luego me gustaría que nos explicaras en el tema de calidad, cómo vamos. Bueno, la cobertura educativa, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación tratan de mejorar la cobertura educativa. Me refiero a los colegios públicos. Yo te hablo como funcionaria pública, ¿no? Sí. Entonces, siempre se ha tratado de bajar esa cobertura contratada para que los estudiantes regresen a las instituciones públicas. Ha sido bastante difícil. Si tú me preguntas, y dentro de las reuniones y de los análisis que hemos hecho como rectores de Cali, la cobertura contratada de Cali está por encima de los 55,000 estudiantes, sí, no más. Hace, por ejemplo, como 8 días, nos llegó una tutela a varias instituciones del oriente de Cali, donde una madre de familia en tutela a Secretaría de Educación, porque justamente nosotros como rectores estamos pidiendo que se baje justamente esa cobertura contratada, porque los colegios públicos están vacíos. Están vacíos.
Si tú me preguntas, en el colegio donde estoy yo como rectora, tenemos en este momento 1.400 estudiantes, cuando en una sola sede, que es un mega colegio, puedo tener alrededor de 2.500, 3.000 estudiantes en una sola sede. Pero cuando se diseñó todo este tema de ampliación de cobertura en Cristina, era para una vez en las instituciones del sector público estuviese 100%, ahí se pasaría a la contratación con el sector privado. Ese sería el ideal, Isenia. Pero no está sucediendo. Pero no se está dando, eso es mentira. Las instituciones públicas de Cali están vacías. ¿Y cómo se corrige ese tema? Bueno, justamente ese es un problema, no sé si sea político, económico o qué, pero y que a nosotras en este momento no lo vamos a solucionar, porque eso viene de muchos años atrás. Sí. Que no se ha podido solucionar ese tema de la cobertura contratada y sobre todo aquí en Cali, que aquí en Cali, por ejemplo, es demasiado. Si analizamos, por ejemplo, en otros departamentos, la cobertura contratada no es tan alta como aquí en Santiago de Cali. Entonces, allí, por ejemplo, la señora que nos colocaba, te contaba la tutela, estaba solicitando que la Secretaría de Educación, que le había quitado la cobertura a ese colegio, se la volviera a dar porque los estudiantes estaban por fuera. Y si tú miras todos los colegios que estamos allí notificados en esa tutela, todos los colegios tenemos cupo para esos estudiantes de ese colegio. Y por supuesto ustedes como rectores tienen alguna organización donde convergen todos y han planteado las posibles soluciones a este tema, pero es que las diferentes secretarías de educación a nivel largo y ancho del país, ¿no les interesa resolver este tema? Bueno, yo te decía que yo pienso que eso es un problema político, te decía ahora, sí, y económico, donde los grandes colegios o los grandes empresarios de la educación, porque eso también ahí tenemos que explicarlo, sí, los grandes empresarios de la educación de Cali, del Valle y de Colombia, pues no van a soltar eso, Licenia. Eso es muy difícil. Y sabes que cuando, por ejemplo, en las campañas políticas hay adhesiones y se hacen compromisos, los cuales cuando se llegan allá no se puede, como dice uno en el argot popular, no se pueden echar para atrás, sino que hay que responder por esos compromisos que se adquirieron. Entonces pudiéramos decir, Cristina, que en el tema de cobertura en Colombia estamos bien. Cualquier niño o niña que quiera acceder a los servicios educativos siempre habrá cupo. Claro que sí, en todos los colegios públicos siempre hay cupo para los estudiantes que quieran acceder a la educación pública. Y frente al tema de calidad en la educación, bueno, la calidad, cuando hablamos de la calidad educativa también, nosotros tenemos maestros cualificados. Sí. Encontramos en los colegios con maestros que ya tienen especializaciones, maestría, doctorados. Tenemos, por ejemplo, rectores que tienen PhD. Entonces, que cada día, si tú miras, por ejemplo, antes los maestros y los rectores, porque estaban en el decreto 2277, que llegaban solamente hasta el escalafón del 14, entonces los maestros decían, bueno, es que yo a través de los cursos diplomados podía ascender. Ahora con los maestros que son nombrados por el decreto 1278, cada día nos estamos cualificando. ¿Por qué? Porque es a través de esa cualificación profesional que nosotros podemos ascender. Entonces, y de esa manera, pues también vas a recibir unos recursos por tus capacitaciones, por tu educación y por todo lo que tú haces por la calidad educativa. Y eso se ve reflejado en las instituciones, en unos planes de área mejor, en unas pruebas que presentan los estudiantes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en Cali tenemos colegios públicos que compiten con los mejores colegios privados
de Cali, de Colombia. Buenaventura, por ejemplo, ¿te recuerdas que el año pasado Sí. el estudiante que sacó el mayor puntaje, ese 500 sobre estudiante 500. venía justamente de un colegio público? Entonces, esa calidad se está dando con pertinencia. Miramos, por ejemplo, que sí tenemos en algunas instituciones, pues yo te hablo del Oriente de Cali, que es donde toda mi vida me he desempeñado, porque siempre digo que es donde está mi comunidad, donde está mi gente del Pacífico, porque como mujer de Pacífico siempre estoy en mi territorio y defendiendo mi territorio y por supuesto mi comunidad. Entonces, dentro de cuando estamos hablando de la calidad educativa, nosotros queremos y siempre le hemos pedido al ministerio, al ICFES, que esas pruebas por las cuales miden a nuestros estudiantes y a las instituciones no deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque aun cuando tenemos, te decía ahora, tenemos maestros capacitados, las condiciones socioeconómicas Son de diferentes. nuestros estudiantes son muy diferentes. Ahora hablando en un contexto global, Cristina, la política pública educativa en Colombia está acorde con los estándares internacionales. Bueno, nosotros en Colombia le estamos apostando justamente, te decía ahora, a esa calidad educativa. Pero para nosotros estar a ese nivel internacional nos falta demasiado. Necesitamos instituciones que estén a la vanguardia, porque tenemos instituciones, por ejemplo, dentro de la infraestructura que no están en las condiciones aptas para que un estudiante se siente pues toda una mañana. Le estamos apostando a una jornada única. Cada día mejoramos en la parte de darle una alimentación a través del PAE. Sí. Entonces, eso también está mejorando en las instituciones. Necesitamos unas condiciones, las partes de las TIC. Nosotros le estamos apostando a esa parte de conectividad. Ahorita, por ejemplo, me estaban llamando a decirme que nos habían bajado la cobertura de la institución, que se habían llevado antes de que iniciáramos esa entrevista, Sí. que me sonó, era justamente eso. Entonces, mira que esas condiciones para que en las Afectan. instituciones de una u otra manera Sí. afectan demasiado. Como si vos tenés en una institución educativa 300 megas, te van a bajar a 100. Es que eso ni siquiera en tu casa lo tenés. Claro. Si en la casa uno tiene, yo vivo sola y tengo 600 megas, como en mi colegio, que es un mega colegio donde tengo Sí. 38 aulas, 10 aulas especializadas. Imposible. Imposible trabajar. con 100 megas que puedas trabajar con los estudiantes en una forma de esas. Entonces, si Cristina, hablamos... ¿y qué países, digamos, pudiéramos tener como referentes de esa alta nivel educativo? ¿Qué países, digamos, soñaríamos nosotros Bueno, como colombianos? soñemos que nuestros nietos no van a llegar a ver esa calidad educativa de Finlandia, de Canadá, donde allá, por ejemplo, en Finlandia, el grupo de estudiantes que tienen los maestros en las aulas son supremamente pequeños. Cuando, por ejemplo, ayer yo fui a entregar las relaciones técnicas y tengo un grupo que tiene 27 estudiantes y tengo otro que tiene 28, y la solución que me dan era que tenía que fusionar esos dos grupos para que me quedaran casi de 50 y pico. ¿Qué maestro puede hablar de calidad educativa con un grupo de 40, Tan 50 grande. estudiantes? Entonces, si estamos hablando de esos estándares internacionales, te das cuenta que en Canadá los grupos son de 5 o 6 estudiantes, donde las condiciones, como decíamos nosotros en el Chocó, esto también habla, ¿no? Esta parte del estómago también habla. Sí. Cuando tienes unas condiciones económicas que cada día Precarias. te preparas para que puedas recibir un salario digno. Entonces, eso también afecta. Porque es que cuál es la motivación que tenemos, porque somos seres humanos y como seres humanos también tenemos sus obligaciones. Entonces hablamos de una parte económica, social, condiciones de infraestructura, de conectividad, de
los materiales didácticos que necesitas en las instituciones, por ejemplo, las tareas. En estos países los niños no llevan tareas para la casa. Tenemos esa es otra cosa. Una gran distancia. Exactamente. Entre nuestro sector educativo colombiano y esos países exacto, con esos entonces, altos por ejemplo, estándares. En los estándares de calidad de la educación a nivel del mundo de Finlandia, nosotros estamos a muy años lejos. luces para alcanzarlo. Y el segundo, pues, Canadá. Canadá. Y por supuesto, hemos notado en Cristina que han llegado muchísimos ministros de educación en Colombia a través de los últimos 15, 20 años y han conocido de esas experiencias en otros países y han querido traer algunas de esas experiencias aquí a Colombia, pero me parece que no. Nuestra querida exministra Aurora es una mujer muy cualificada, muy estudiosa, muy dedicada a la investigación de la educación, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y ella le estaba apostando justamente a eso. Pero con esa falta de continuidad de los esa ministros, es la palabra. Es lo que hace que no podamos tener resultados de pronto más. No solamente en los ministerios, sino también dentro de las mismas secretarías, ¿no? Si no hay una continuidad, llegas con un plan de gobierno, tenés unos planes para realizar con tus rectores, con tus... y por ende nosotros con el equipo en las instituciones, la falta también, es que nosotros tenemos una cantidad de cosas que nos afecta, la falta de maestros en las aulas de clase, donde muchos padres de familia, ahora que hablamos de esta ampliación de cobertura, una de las situaciones que afectan también que los padres de familia y que las personas no quieran ir a los colegios públicos es justamente eso, la falta de maestros, porque a veces se pensionan, pues si se enferman, y el reemplazo que nosotros requerimos para que estos estudiantes puedan estar dentro de la institución, pues no están. ¿Y qué nos toca? Pues decía el padre de familia, hoy no tienen clase. Y eso a ningún padre de familia pues le va a gustar. Le puede favorecer. Ni le favorece tampoco. Cristina, ya cerrando este tema de educación, para pasar a un segundo tema que sé que también a nuestra audiencia le va a encantar. Para cerrar este tema de educación, como lo decía al principio, podemos quedarnos horas enteras hablando de muchísimos otros indicadores. Pero para cerrar, quisiera que nos contaras, ¿tenemos en Colombia una educación pertinente? Cuando hablamos de pertinencia, cuéntale a toda nuestra audiencia de qué estamos hablando. Bueno, cuando nosotros en uno de los foros permanentes para los afrodescendientes, en los cuales he formado parte en los últimos años, sí. Una de mis solicitudes fue justamente esa calidad educativa con pertinencia, porque nosotros como afros, tú sabes que estamos luchando porque nuestros estudiantes conozcan nuestra historia, sí. Conozcan y se sientan orgullosos, se sientan autorreconocidos. Y eso justamente lo hace esa educación pertinente. Y allí solicitaba yo al Foro Permanente de la ONU que en los distintos países del mundo, por ejemplo, en el último, que fue este año en el mes de abril, que asistimos a la ONU en Nueva York, y estamos hablando de las reparaciones. Y ahora, por ejemplo, el viernes pasado, que el colectivo de rectores y rectoras afro, que hizo el segundo foro internacional, que estamos hablando de reparaciones históricas, de etnoeducación y afrodescendencia, era justamente de eso, de hablar de esa educación con pertinencia, de mirar cómo a través de la historia, las reparaciones
dentro de la educación no se han dado. Entonces, nosotros acá en el colectivo hablamos de cómo hacer, y esa es una pregunta que nos quedó pues como allí a las personas que estuvieron como ponentes internacionales, o qué hacer desde la educación para poder reivindicar esa educación con pertinencia y esa calidad educativa para las poblaciones afrodescendientes. Pregunta, ¿por qué tú hablas siempre de educación y vuelves a la parte de no educación? Sí. Pues justamente, bueno, te repito, Licenia, es justamente por eso. Porque como yo soy una rectora endoeducadora, claro, y como mi bandera a través de toda la historia de mi vida ha sido justamente como defensora de mis comunidades, sí, de mi educación propia, entonces siempre voy a hablar y voy a volver justamente a lo que nosotros requerimos y necesitamos como población afro, y es una etnoeducación afrocolombiana pertinente. Esperamos, en Cristina, tener la posibilidad de seguir ahondando en estos temas educativos, y qué bueno conocer que hay un colectivo de rectores etnoeducadores en Cali, y que ojalá sirviera para que ese colectivo se ampliara a todo el país, y que esa gran responsabilidad que tienen ustedes como orientadores de esa política pública educativa en Colombia se pudiera consolidar de la mejor manera. Sabemos que no es fácil, pero ahí vamos y confiamos. Conozco aparte de los rectores que conforman ese colectivo y conozco de sus calidades, y sueño que de verdad ustedes puedan avanzar en todo lo que tienen planificado. Ahora bien, vamos a pasar en esta segunda fase de la entrevista a hablar de un tema que se hace necesario que lo toquemos como mujeres, como activistas, como personas que consideramos que hay que reivindicar el tema de la estética afro. Enid Cristina es conocida en Colombia y en un contexto internacional como una de las mujeres, yo dijera la mujer emblemática, donde llega, está presente en ella la belleza, está presente en ella el color, el arte, está presente en Enid Cristina todo lo que pudiéramos pensar que es la estética afro. ¿Es correcto, Enid Cristina, hablar de estética afro? Bueno, bueno, tú me alabas de una manera, pero yo siempre como mujer, mujer negra del Pacífico, siempre he dicho que la estética no solamente es afro, ¿no? La estética es de todos y de todas. Sí. Pero nosotros como afro siempre nos hemos caracterizado, Licenia, por esa, yo no diría apuesta, sino por mostrar, identificarnos con unas características específicas y muy particulares. Y aun cuando yo pienso que no sería como la experta, porque vuelvo y repito, soy maestra, soy educadora, no soy como nada de ese tema diseñadora. No soy ni diseñadora, aun cuando mis atuendos, mis vestidos, los diseño, bueno, digo a las diseñadoras qué es y cómo es que quiero que me los hagan, ¿no? Mis uñas, mis turbantes, siempre son muy particulares. Entonces yo creo que eso sería como... Cuando hablas de particulares, ¿cuáles son esas características que identifican esa estética? Bueno, las características específicas tenemos que hablar primero de nuestras orichas o nuestros orichas, porque allí están inmersos, ¿no? Sí. Eso dice mucho de los colores, de las formas, de cómo llevamos, cómo nos expresamos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos. Hasta cómo y entonces, nos sentimos, cómo nos sentamos, cómo nos desenvolvemos, cómo hablamos. ¿Cómo llevamos nuestras exactamente. Entonces, tendríamos que hablar de esas deidades. Sí. Y tendríamos que hablar, porque eso viene desde allá, ¿no? Sí. Desde nuestras ancestras, desde nuestras deidades. Cuando hablamos de nuestras deidades, estoy hablando, por ejemplo, yo soy una hija de Ochum,
que es una diosa del panteón mayor yoruba. Y entonces las hijas de Ochun tenemos unas características bien particulares. Así como nuestra madre, nuestros colores son rojo, naranja, amarillo, son colores muy fuertes, porque el temperamento de esta mujer, si la miramos los dorados, entonces el temperamento, la esencia, la estética de Ochun como mujer dominante, seductora, es bien particular. Pero pudiéramos decir entonces, Cristina, que todo este tema de estética nuestra, hoy hay un boom. En los últimos 10, 15 años nos hemos visibilizado. Claro, Licenia. Empezamos, por ejemplo, con los turbantes. Empezamos con llevar ese pelo, como dicen por allí las afrorizadas, con llevar ese pelo libre. Y entonces miramos muchas activistas a nivel de Cali, Colombia y el mundo que empezaron a decirle, aquí estamos con nuestros pelos, con nuestras trenzas, si ya sean diferentes tonalidades, 1, 2, 3, 4, A, B, C, sí. Pero eso ha impactado mucho, porque muchas mujeres blanco-mestizas ya están buscando utilizar, ya miramos, por ejemplo, en muchas pasarelas, Licenia, del mundo, nos encontramos que como no pueden colocarse en nuestros cabellos, entonces se colocan una peluca, o se ponen un turbante, o se ponen una blaca, o de alguna otra manera. Nosotras estamos marcando justamente esa moda y con nuestras formas de mostrarnos y decir, yo siempre he dicho que esto ha generado en nuestra población nuevos ingresos. En Cristina, claro, tenemos nuevas empresarias y empresarios. Tenemos muchas empresarias y empresarios dedicados al cuidado del cabello, nuestros maquillajes, sí, nuestras uñas, por ejemplo, estos aretes, y todo esto son recursos que les llega no solamente a la familia, a los sí, hogares. Y por ejemplo, si hablamos del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, esa ha sido como una ventana, Licenia. Sí. Ya vamos a cumplir 30 años del festival, y esa ventana del festival ha servido para que muchas empresarias y empresarios afro y mestizos muestren toda esa estética de marroquinería, de calzados, de accesorios, de turbantes, de nuestras telas, de nuestros vestidos. Entonces, estamos generando ingresos para nuestras mujeres y nuestros hombres afros. Claro, Cristina, yo sí pienso que hay que reconocer abiertamente que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ha sido una de las plataformas que han sí, permitido que nuestra estética se visibilice, se proyecte, y cada día la veo con mucha más fuerza. Y pudiéramos decir de todas estas empresarias, estos empresarios, se están organizando, están organizados en Cristina. Mira que para no empezar a mencionar uno u otro, pudiéramos decir que sí están organizados. Bueno, yo estuve... que sí se están organizando. Yo estuve por allí en alguna reunión infiltrada, le digo yo, porque yo no era invitada. Le cuento que ustedes saben que yo no soy empresaria, yo soy maestra, y no sé por qué me he metido en un grupo y me llegó pues una convocatoria. Una convocatoria, y yo participé de una reunión. Aquí, por ejemplo, hay grupos que ya se están organizando donde las mujeres, por ejemplo, yo siempre apoyo a mis mujeres y a mi comunidad del Pacífico, y ahora en el mes de la herencia africana, en el mes de mayo, tuve la oportunidad de participar y ayudarles, de colaborarles a un grupo de empresarias
Sí. Que tienen sus microempresas. Creo que estuvieron también en Washington mostrando un poquitico de todo esto que ellas están haciendo. Están colocando ya sus almacenes. Ayer, por ejemplo, estuve en una de las tiendas de una de las diseñadoras de joyas que yo admiro muchísimo, que es Yo Pacífico, no sé si puedo, ya lo dije, Sí, claro. pero estamos hablando y estamos tratando, y cuando hablamos de las mujeres, es apoyar a estas mujeres que nos visten, Sí. que decoran nuestro cuerpo con su trabajo, porque son cosas hechas a mano y se están haciendo a pulso. Y por allá en Tumaco dicen que la plata tiene que circular entre nosotros, Entre ¿no? nosotras, claro que Y entonces sí. eso es lo que yo siempre trato de apoyarlas. Por ejemplo, tenemos, y me gustaría hoy aprovechar aquí para hacerle ese reconocimiento a estas empresarias y estos empresarios que están haciendo las cosas, que empezaron con las uñas, no con las mías, sino con unas más cortiquitas, pero que están visibilizando su empresa. Y este reconocimiento, me dices que no podíamos reconocerlas a todas, pero sí darles ese reconocimiento hoy a Consuelo Cruz, que Consuelo está haciendo, está visibilizando esa moda baobab y está mostrando esos atuendos y esas cosas todas maravillosas. Una niña muy joven que también hace mucho rato viene trabajando por la estética afro, Gia Cabezas. Es una niña muy, muy talentosa. Esteban es un muchacho muy joven, Esteban África, es un muchacho muy joven de Iscuandé que llegó aquí a Cali a estudiar. Yo recuerdo este muchacho cuando llegó, que era tía y llegó a estudiar a la Santiago y empezó haciendo areticos. Y mira ya dónde va. Sí, haciendo areticos y nos llamaba. Él mismo los hacía en su casa y le mandaba uno al teléfono: vea, estoy vendiendo estos aretes, estoy vendiendo estas pulseras, es que con esto es que yo me ayudo para pagar mi universidad porque mi mamá está en Iscuante, mi mamá está en Buenaventura. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotras? Ve, mira, apoyemos a este muchacho. Y mire que ya tiene su tienda aquí en Cali y es digno de admirar. Noemi Arboleda, una de las mujeres que aquí también va su reconocimiento porque fue la primera mujer negra que empezó a trabajar con la parte de nuestro maquillaje. Sí, porque nosotros claro. íbamos a buscar a los mercados y no encontramos los polvos. Quedamos muy complicadísimo, que parecíamos cucarachita de panadería porque los polvos no nos quedaban bien, esas bases no eran para nuestra piel. Y ella se encargó de visibilizar y de mostrarnos que sí era posible. Y ahora, pues es una de esas empresarias que está mostrando justamente esta parte de la estética de la mujer afro a nivel del mundo, porque ya estuvo hasta en África mostrando todo esto. De verdad, Edith, que es bien enriquecedor y es bien interesante cuando investigamos el tema de empresarios y empresarias afro que están en ese tema de estética. Es impresionante cómo creció ese sector en los últimos años. Sí. Y la mejor manera de continuar apoyando a todos nuestros empresarios y empresarias es comprando. No pedir rebajas, por amor de Dios, pero sí comprar a nuestra gente. Y de verdad, ya cerrando esta entrevista, que me encanta que nos hayas aceptado la invitación, Cristina, quisiera que nos contaras, ¿se pueden reivindicar derechos integrales de nuestras comunidades a través de la estética? Claro que sí se puede, pero justamente como dijiste ahora, apoyando a estas mujeres y a estos hombres que están haciendo esa apuesta, no solamente por su familia, sino por nuestras comunidades. Y termina siendo una apuesta política, claro, por decirlo.
Claro, porque es que con el trabajo que ellas están haciendo, no solamente están visibilizando y mostrando ese trabajo que están haciendo, esos productos que nos están mostrando, sino que nos están empoderando a nosotros como comunidades. Claro que sí. Cristina, y ya vuelvo y digo, ya para finalizar esta entrevista, pudiéramos mandar un mensaje a todo el movimiento social afro, que estamos fracturados, que estamos desarticulados. ¿Qué hacer, Cristina, en ese último mensaje que quisiera que enviaras? ¿Qué hacemos para nosotros de verdad creer en nosotros, seguir creyendo que sí es posible tener un movimiento social afrocolombiano, un movimiento no solamente social, sino político también? Estamos a puertas de unas elecciones en marzo del 2026, Cristina, y qué difícil va a ser que sostengamos esas benditas curules afro. ¿Qué hacer, pues, para que este movimiento de verdad se fortalezca de la mejor manera? Bueno, yo aquí quiero hacerte ese reconocimiento, Licenia Salazar, porque más existe gracias a esa persistencia tuya, a ese deseo de que nosotros como comunidades, como población afro, estuviéramos unidos y no estuviéramos, como dicen por allá en el Pacífico, en mi tierra, como cangrejos, alando hacia abajo para que el otro no pueda subir, sino que siempre has sido, Licenia, como esa persona que va acá, pero que no va sola, sino que tira esa cuerda para que los que estamos acá empecemos a subir. Eso empezó hace más de 4 años, ¿recuerdas, Licenia? En pandemia, sí. En pandemia, ¿recuerdas que empezó más? Que dijiste, bueno, hagamos esto, tratemos de unirnos, tratemos de hermanarnos, que es la palabra, ¿no? Sí. Pero desafortunadamente tengo que decirlo, es muy difícil, muy complejo que nosotros nos apoyemos. Yo hoy, como me estás diciendo, generalmente yo no hablo de política cuando siempre todos somos políticos. Yo como empleada pública no hablo de política, pero hoy voy a aprovechar esta entrevista y este cierre de esta entrevista donde estamos cerrando, hablando de más, y es hacerle un llamado a todos, a todas y a todes para que nos unamos por este bien común que somos nosotros, los afros, que somos esta familia de afrodescendientes y que de una u otra manera lo que le duele a uno debería dolernos a todos. A todos. Y que nos apoyemos, y si en algún momento escuché por allá que si nosotros los afros nos uniéramos como mayoría, primero autorreconociéndonos, ¿no? Sí, porque es que ese es otro problema, que a veces no nos autorreconocemos. Y si nosotros como mayoría de población afro nos unimos, nos reconocemos y trabajamos unidos, te aseguro que más sería un movimiento político muy fuerte. Y tener unos mejores representantes que los que hoy tenemos, ¿no? Y lo más importante, porque muchos que están ahora en el poder salieron y son parte de más. Y es eso, la hermandad. Porque nos olvidamos, y cuando estamos allá, nos olvidamos de dónde venimos y solamente estamos preocupados y pensando que toda la vida vamos a estar aquí y que esto de una u otra manera, como todo lo que sube, y que dice el disco, todo lo que sube tiene que caer. Tiene que caer. Entonces, ese es mi llamado para que sigamos y por lo menos pensemos en ese mensaje que siempre dejas, Licenia, porque siempre dentro de tus apuntes, en esos apuntes todos sutiles, siempre dejas ese mensaje de hermandad, de unión y de lucha. Que es posible. Y que exactamente.
Y eso Y simplemente es cua- posible si nos unimos. Si nos unimos y si no lo creemos es muy complicado, pero vos, Cristina, y todos estos rectores, etnoeducadores desde Cali, estamos mandando este mensaje de la necesidad tan grande que tenemos de continuar luchando por esta unidad del pueblo negro. Muchísimas gracias, Cristina, y bienvenida aquí las veces que sean necesarias. Y chao, chao. Nos vemos en un próximo programa. Chao, Buen día para todos y todas.